23, versículo 23, 6. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer Aquello. Ahora vamos a leer el versículo completo. Alguien me ayuda, por favor. Ay de vosotros. Ya, Perdón, sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Perdón, hermana, es que yo me acelero. Jesús estaba diciéndole a los escribas y fariseos que ellos diezmaban. La menta y el eneldo y el comino. El diezmo es el 10%. Que Dios exigía, según la ley de Moisés, a su pueblo de la producción total. Y el eneldo, la menta, el eneldo y el comino son plantas aromáticas muy pequeñas, se cultivaba en el huerto. Pero los escribas y fariseos eran tan celosos, cumpliendo con su diezmo, que aún estas semillitas, estas plantitas, ellos diezmaban de ellas. Tristemente, habían olvidado principios morales mucho más importantes. Justicia, misericordia, ellos estaban muy interesados por cumplir con lo exterior, el diezmo, y olvidaban algo importante del interior: la justicia, la misericordia y la fe. Y es por eso que Jesús les dice: esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El título es: no es prohibido diezmar, entre signos de afirmación, con seguridad. No es prohibido diezmar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Si tú no me ayudas, ¿qué puedo hacer yo? Quizás esto no es complejo para muchos, pero para otros sí. Pero yo, ¿qué puedo hacer sin ti? Habla tú a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Jesús. Muchos en el pueblo de Dios, en la iglesia, están en contra del diezmo. Aunque Jesús nunca censuró esta práctica. Pero hoy te voy a demostrar a través de la palabra de Dios que debemos diezmar. Escucha la palabra, debemos. No es que tenemos. Debemos diezmar. Vamos a leer nuevamente el versículo C. 23C, la parte C. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? La Nueva Traducción Viviente dice así: es cierto que deben diezmar. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Vamos a hacer dos observaciones aquí. Número 1. Observe el texto que hemos leído. Observe esta parte C, que es el texto que nos ocupa hoy. Yo le pregunto, ¿en algún momento Jesús afirmó que no era correcto, que era incorrecto realizar esta práctica del diezmo? El texto no lo recoge. Por tanto, donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. Esta es la primera observación y es muy importante. La segunda observación: Jesús no afirmó en ningún momento que esto era una práctica incorrecta, pero sí afirmó cuando dijo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí afirmó a sus discípulos que lo moralmente correcto era realizar esta práctica del diezmo. Pero no por obligación. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La Nueva Traducción Viviente. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes. Jesús está enseñando a sus discípulos que no deben diezmar por obligación, pero sí como un acto legal consciente de lo que están haciendo. No sé si hasta aquí estás de acuerdo con lo que dice el texto, que no le estoy forzando a decir lo que yo quiero,
que estoy permitiéndole a Dios hablarte a través de Él? No sé si tú estás de acuerdo. Somos diferentes y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero creo que esta es la interpretación del texto. Y la interpretación es una sola. Ningún texto de la Biblia tiene dos interpretaciones. Puede tener varias aplicaciones, pero una sola interpretación. Y creo, hasta aquí, que esta es la interpretación. Si estás de acuerdo, mire, un sí condicional, si estás de acuerdo con esta interpretación, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu diezmo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el diezmo que pertenece a Dios? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Él. Él recibe ese 10%. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Se lo vas a dar a Él? ¿Lo vas a dejar en tu bolsillo o en tu cartera, mujer? ¿O vas a salir con Él a dárselo a otro para que vean que tú eres bueno? Todas esas cosas pueden pasar. Hay quien quiere robarle la gloria a Dios y no quiere diezmar en la iglesia para entonces entregarlo y que lo miren. Si le pueden hacer un video, muy bien. ¡Cuidado! La gloria es para Dios. Aleluya. Y el diezmo hay que dárselo a Él. Él exigía el diezmo para la continuidad de su obra, igual que hoy. La continuidad de su obra a través de los levitas y sacerdotes. Los levitas recibían el diezmo y a su vez diezmaban a los sacerdotes. Así se sustentaban, porque ellos servían espiritualmente al pueblo. Vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer a partir de hoy con el diezmo? Si lo dabas, ¿vas a seguir dándolo o vas a dejar de dar? ¿Qué vas a hacer? Eso no es tuyo. Eso es de Dios. Si decides dar el diezmo a Dios, debes saber algo. En primer lugar, debes saber que el diezmo es un buen comienzo para dar a Dios. Pero ningún creyente consagrado que ama la obra de Dios, que ama a Dios, se queda ahí con ese 10% que es una ínfima parte del 90% que nos queda en nuestros bolsillos. Sí, es bueno diezmar, pero eso es lo mínimo que tú y yo debemos hacer por la obra de Dios, que lo ha dado todo a nosotros. Es lo mínimo.
Quisiera concluir haciendo un señalamiento. Aunque Jesús no catalogó la práctica del diezmo como incorrecta, como decíamos al principio, muchos en el pueblo de Dios están en contra de esta práctica. En mi opinión, quizás esto suceda por dos motivos. Es mi opinión, pero voy a usar la palabra de Dios, que es la que vale. Uno, creo que esto sucede, estos que están en contra del diezmo sucede porque en la iglesia hay falsos hermanos. Como te lo prometí, búscame 2 Corintios 11:26 para que no me culpen a mí de esta gran verdad. No todos los que estamos aquí son o somos. ¿El capítulo? 2 Corintios 11:26. No todos los que estén en la iglesia son cristianos verdaderos. Hay falsos. Y lo dice la palabra de Dios. 2 Corintios 11:26. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Así se vio Pablo. Así se vio Pablo. Después de tantos peligros en los que se vio, para mayor tristeza, pienso yo, se vio en peligro entre falsos hermanos. ¿Puede pasar eso? Claro, si la Biblia lo dice. Pero además, falsos hermanos como Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Mateo 26, del 20 al 22. Judas traicionó al Señor y estaba entre los apóstoles y se parecía a ellos. Tenían la misma identidad. Cuando Jesús dijo que uno de ellos, sentado allá a la mesa, los iba a entregar, si no encuentran el texto, yo recito. Sí, ya, pastor. Ya, léalo, por favor. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Uno de ustedes me va a entregar. Y ellos comenzaron a mirarse, asombrados. ¿Soy yo? Y el otro: pues soy yo. Porque es que se parecían. Pero todos no eran verdaderos. Uno era un traicionero, un falso. Quizás, volviendo al punto inicial, estos que están en contra del diezmo son falsos hermanos. En segundo lugar, quizás otros que son verdaderos hermanos y se unen sin darse cuenta muchas veces al servicio de Satanás,
y le ayudan a cumplir sus planes, quizás estos otros se encuentren en este lugar. Sin darse cuenta, ofrecen el servicio a Satanás. Y Satanás lo único que quiere es estorbar la obra de Dios. Y Dios hace muchos milagros, pero si te tiene a ti y a mí para que diezmemos y ofrendemos, Él no va a reproducir el dinero. Y al final todo es de Él, ni es la plata ni el oro. Vamos a leer Mateo capítulo 16 para respaldar esta segunda opinión. Sí, Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Versículos del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quizás estos que están en contra del diezmo, que no es más que una ínfima parte de lo que debemos dar a Dios, porque Él enseña en 1 Corintios capítulo 16, verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, poned aparte algo según haya prosperado. Nuestro dar a Dios ha de ser en correspondencia con lo que Él nos da. Según Él nos da, nosotros debemos darle. Y mientras más nos dé, más debemos darle. Por tanto, el 10% es mínimo. Cuando queda un 90%, que también Dios, su obra, puede recibir. Porque la obra de Dios se hace con dinero. Y quizás muchos de los que me escuchen lo malinterpreten. Pueden ser muy espirituales. Pero mire, compramos 8 ventiladores que vamos a poner aquí en algún momento y se compró con dinero. Dinero aportado por ustedes. La iglesia es una empresa. Tiene medios básicos. Tiene personas. Nosotros somos la iglesia. Y la obra de Dios se hace con dinero. Quiero que lo interprete de la mejor manera. Entonces, como lo decía, quizás esos que se oponen al diezmo
Señor, que tiene la facultad, pudiera decirle: apártese, Satanás, apártate, Satanás. Aunque muchos son creyentes verdaderos, pero tiene que decir la verdad. Cuando estamos confundidos, Dios nos tiene que reprender para que recapacitemos. Apártate, Satanás, que estás obstruyendo la obra de Dios, porque tú sabes que la obra de Dios se hace con dinero. Como muchos dicen, y si el pastor se lo roba, si el pastor se lo roba, que se lo robe. Dios es el dueño, le está robando a Dios, y Dios le va a hacer justicia. Lo tuyo es cumplir con tu parte. Amén. Y hacerlo voluntariamente. Dios te bendiga. Aleluya.